Por lo menos 5,000 millones de pesos se han destinado en 3 años a la infraestructura turística en Mazatlán: estadios, parques, acuario, centro histórico, malecón, avenidas, imagen y un interminable etcétera. La llegada del empresario hotelero Quirino Ordaz Coppel a la gobernatura legitimó el deshonesto abuso, convirtió el desvío de recursos ciudadano en inversión pública, con la trampa del beneficio colectivo. Quirino y su grupo de empresarios hoteleros, entre ellos familiares, planteó como máxima prioridad para Sinaloa en su gobierno mejorar la infraestructura turística del puerto con dinero del pueblo. En su gobierno se ha gastado, en 3 años, 1,180 millones de pesos en comunicación social, de una aprobación por el Congreso local de 71 millones de pesos en ese periodo. Algunos organismos autónomos no han recibido el total del presupuesto aprobado para operar anualmente, lo confirman los organismos, mientras el gobierno de Quirino afirma de manera cínica y despreocupada que se ha entregado el presupuesto anual en su totalidad y que no hay recursos. El abuso del empresario hotelero de depredar el erario a su beneficio pasará a la historia como uno de los gobiernos más corruptos y cínicos de la vida pública de Sinaloa. Sin ningún tipo de freno de Congreso y órganos anticorrupción que detengan el saqueo, Quirino y sus huestes se perfilan para terminar su gobierno en un saqueo galopante. La pregunta sería, a la llegada del otro gobierno en 2021, ¿la administración de Quirino Ordaz recibirá la venia de la impunidad como el de Maloba y otros? Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Los saludamos desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Acá en Sinaloa, fíjese usted que el gobernador, el actual gobernador, bueno, es de origen priista, pero también tiene un origen hotelero, un origen de empresario hotelero que precisamente ahorita nos vamos a dar cuenta que este es el ramo que mayor inversión ha tenido en su gobierno. Un gobierno totalmente descarado en relación a la infraestructura que todos nosotros hemos estado construyendo, precisamente en donde ellos tienen todos estos hoteles, en donde ellos tienen toda esta inversión, por así decirlo, de parte del gobierno, que pues no es otra cosa que el dinero de todos los contribuyentes. A la par de esto hay un dispendio tremendo en lo que tiene que ver con otras áreas, como lo que es el gasto en comunicación social. También tendríamos que hablar que el dinero no llega o llega a cuentagotas a algunas secretarías, algunos organismos autónomos. Todo esto tiene que ver con la bonanza que siente este empresario hotelero que tuvo durante estos años y que todavía le queda un año en donde pues parece ser que no lo detiene absolutamente nadie. La corrupción galopante, la impunidad en todo su esplendor, pero sobre todo la complicidad y la apatía de un pueblo sinaloense que parece permanecer arrodillado ante pues todos estos mercenarios de la política. Ahorita lo vamos a analizar punto por punto y para ello le presento a mis compañeros y amigos Ernesto Saldaña García. Saludos a Sinaloa y a todo México. Alejandro Siqueiros Rivas. ¿Qué tal? Un saludo, que estén todos bien. Pues sí, mire, aquí en Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel pues viene de entre el Partido Verde y el PRI, en esta relación que siempre se ha hecho, sobre todo en algunos años atrás, pero déjeme platicarle que él es un empresario hotelero. Él tiene pues varios hoteles allá en Mazatlán. Digo, cuando entró a la administración pública, estamos hablando allá con Jesús Aguilar, pues estaba en bancarrota, se cuentan todo tipo de historias relacionadas a lo que él hacía para sobrevivir en aquellos años. Cuando entra al gobierno ya como gobernador, pues empieza a tener una bonanza tremenda, y ahorita se habla de por ahí de 3 hoteles que tiene en Mazatlán, y pues es uno de los empresarios más importantes. Él mismo lo dice, que Mazatlán es el punto más importante del turismo en este país. Él lo habla como si él fuera el que invirtió dinero, él y los otros empresarios hoteleros,
cuando nosotros, óigalo usted bien por ahí, de 5,000 millones de pesos en diferentes construcciones hemos puesto para que todos estos empresarios lucren con todo esto que hemos hecho en infraestructura, pero a la gente parece ser que no le importa, a la gente aquí en Sinaloa parece que está adormecida, parece que vive el sueño de los justos, y todo esto que ha estado pasando, está pasando en las narices de todo el pueblo, y no hay ningún tipo de organismo, no hay nadie que ponga un poco de conciencia en todo esto. Hay un gasto tremendo, por ejemplo, imagínese usted en lo que tiene que ver con comunicación social. El Congreso en 3 años le autorizó 70 millones, bueno, vamos a ponerle 71 millones de pesos a Quirino Ordaz. ¿Y cuánto cree usted que ha gastado Quirino Ordaz en este rubro en 3 años? 1,180 millones de pesos. Más de 1,000 millones de pesos de una aprobación de 70 millones de pesos. De ese tamaño es el dispendio con el dinero del pueblo. Por un lado lo gasta a manos llenas y lo invierte por otro lado en lo que tiene que ver con sus negocios. Alejandro, pues esta historia de los empresarios que buscan el poder político, porque pues es una mafia empresarial que tiene redes en todos lados, y que los políticos son parte importante o fundamental de todas sus empresas, de todos sus negocios. En este caso vemos a los Coppel, y la familia pues también ha sido muy beneficiada. Hay que está por aquí, por Costco, ¿cómo se llama? Campo Coppel, La Ceiba creo que se llama, y ahí ya le pusieron toda una infraestructura de vialidad y todo esto. Vemos el aeropuerto y vemos todo esto, que siempre hay un beneficio hacia las familias y sobre todo hacia los empresarios en este ramo. Lo que hemos invertido, Alejandro, en Mazatlán, ¿a dónde nos lleva? A que ahora hay que ir a Mazatlán, ya invertimos y ahora hay que pagar 3, 4 veces, en algunos casos, mucho más para hospedarse en un hotel allá en Mazatlán. Pues mira, le acaban de poner una estatua a José Alfredo Jiménez, el que dijo que acá hasta un pobre se siente millonario, ¿no? Entonces, creo yo que en efecto, la gran obra o el gran interés de gobierno o los grandes intereses de este gobierno están en Mazatlán, sin duda alguna, y hemos visto un despliegue de inversión impresionante para el puerto, para el centro turístico, que exactamente prácticamente han transformado a Mazatlán, y está ganando mucho la inversión privada. Los empresarios son los ganones, es obvio. Tenemos el estadio de fútbol, tenemos el Central Park, esta área donde se reformó la laguna del Camarón, se alteró un poco la ecología para este gran complejo de diversión y de museos y de acuarios que va a estar ahí. El centro histórico, la remodelación del centro histórico que finalmente se hizo con una serie de deficiencias y tuvieron que repetirla hasta que les quedó más o menos bien. El malecón renovado una y otra vez, que de pronto con camellón, de pronto sin camellón, de pronto que no les gustó el adoquín y se lo cambian, todo esto, ¿no? La remodelación de la zona dorada, que actualmente está en curso y que aparte de que se remodeló, volvió a inundarse con una lluviecita que cayó en esta temporada. Está el caso del malecón que piensan construir ahí en torno al estero El Infiernillo, un malecón nuevo, y está la modernización con andador y mirador del Faro de Mazatlán, por mencionar algunas obras así a grosso modo, ¿no? Pero todo esto va al ramo turístico, ¿no? Todo esto va exactamente en beneficio de los grandes empresarios que establecen ahí sus hoteles. El gobernador es uno de ellos, en efecto. No deja mucho para la población, más allá del empleo, que por lo visto no ha crecido más de lo que ya estaba, pero no se puede negar de que la lupa ciudadana o la lupa del organismo anticorrupción van a estar enfocados contra Quirino Ordaz Coppel en el tema de Mazatlán. Está ahí mucho dinero que tiene que revisarse, que yo no sé por qué a estas alturas ni el Congreso, ni el gobierno federal, ni los organismos anticorrupción han puesto el foco sobre esta obra. No sé por qué, pero recordemos que
que la corrupción sigue siendo el grave problema en Sinaloa, el problema que es solapado sexenio tras sexenio, que ningún gobernador le echa ganas en combatir, y que este gobernador cuando tomó el cargo dijo que iba a castigar todos los actos de corrupción cometidos por el anterior gobernador Mario López Valdés. Y ahí tenemos que a punto de irse, porque parece que ya se va, está perdonando todos los juicios que se han instaurado desde Echeverría, el secretario de Salud, Armando Villarreal en Finanzas, los responsables del colapso del tiburonario y el colchongués famoso, donde en todos estos casos ahorita ante los jueces están presentando solicitudes de perdón. Así es. Porque de pronto se dieron cuenta que aquellas acusaciones donde los culpaban de haber sido los responsables de todo este aparato de defraudación, de cohechos, de peculados, de pronto se han dado cuenta de que no cometieron un error desde la Auditoría Superior del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción, y que se equivocaron y que esos señores no robaron nada, ni un peso, y que se deben de ir incluso santificados si es posible. Es un tema totalmente vergonzoso todo esto, ¿no? Entra Quirino Ordaz diciendo eso de que va a luchar contra la corrupción, se convierte en un corrupto totalmente, vemos los números, no lo digo yo, lo dicen las cifras, lo que está diciendo Alejandro, el futuro hay que verlo y lo vemos totalmente claro, ¿no? La vergüenza política que vamos a sufrir en unos años es la complicidad que estamos viviendo hoy, porque en unos años cuando salga Quirino Ordaz van a empezar a decir todos estos que acaba de decir, los congresos, los organismos autónomos contra la corrupción, van a decir, no, es que hubo muchísima corrupción con Quirino Ordaz. Ahorita lo estamos diciendo, ahí está el Congreso, ahí están los grupos autónomos, y nadie dice absolutamente nada, porque pues son parte de ello, ¿no? Se convierten en parte de la corrupción, ¿no? Sí, y sobre todo que todo se maneja en la opacidad y en la discreción. Por ejemplo, aquí tengo un documento que le pregunté al secretario de Turismo, Óscar Pérez Barros, de dónde sacaba las cifras para decir que justificaban las inversiones, como por ejemplo los 800 millones, que ya va en 800, Bernardino. Nada más para comentar esto rápidamente. Por ejemplo, en la zona dorada tuvo un costo de 184 millones, por decirlo así, en remodelaciones, y estos son pedazos. Igual, todo lo que tiene que ver con la avenida Rafael Buelna, en algunos tramos, 112 millones, 113 millones, el estadio que dices 419. Ese es el de los Teodoro Mariscal. Es el de Teodoro Falta Mariscal, el de fútbol. El de fútbol 700, 800, pero eso es un decir porque hay muchísimas cosas más. Sí, como en total, la obra principal en Mazatlán, ya dijo algunas Alejandro, es el Parque Central, que realmente no se sabe cuánto va a ser el costo total. El mismo gobierno del estado, y aquí tengo documentos de su dirección de comunicación social, ha dicho que la obra total va a rondar los 2.800 millones de pesos. Y luego dicen que el gobierno es el que le pone esas cifras, pero luego dicen que sí, luego dicen que no, pides información, te mandan basura. Y por ejemplo, aquí me tengo a lo que dicen las palabras del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Esta es una entrevista que dio a los diferentes medios el 15 de octubre cuando dicen que van a impulsar nuevas conexiones a Mazatlán desde vía Canadá. Dice, estamos platicando con estos potenciales inversionistas. Fíjate, él no habla como gobernador, habla como empresario para su grupo político. Ellos tienen mucho interés. Está interviniendo también el gobierno federal y estamos ahorita valorando toda la etapa de logística. ¿Qué tiene que hacer un gobernador con etapas de logísticas privadas? ¿Sí? Y esto vendrá a consolidar la economía del sur y el corredor económico del norte. Lo importante, a mi juicio, es que no hay inversión privada, contrario a la realidad, porque el gobierno no tiene dinero, entonces debe dar facilidades y apoyos, aportar terrenos, ya que no hay dinero para desarrollar una obra de miles de millones de pesos. O sea, ¿cuáles terrenos va a aportar? Oye, y entonces los empresarios hoteleros no tienen dinero, y entonces ¿de dónde sacan que son tan ricos? ¿Por qué tienen tanto dinero si dicen esa es la contradicción? Te manejan la información a como les da la gana. Por ejemplo, y hablando de cómo les da la gana, entre los grandes mitos y mentiras, justifica el secretario, con eso empecé, Óscar Pérez Barros, la construcción del estadio, que empezó en 700, que ya van 800 porque le han agregado vialidades, y que dice que la derrama económica
va a ser entre 400 y 600 millones de pesos por partido. Por partido. Por partido. Estamos hablando de unos 8 o 9 partidos por temporada. Eso dice él, pero luego después para justificar tantas salidas de dinero en la construcción de un estadio, de un equipo que no existía, que se lo tuvieron que robar desde la ciudad de Morelia y que ha pasado por una serie de irregularidades que ya el señor Fenesfoot y el Chile han dilucidado brillantemente. Fíjate que sí, no gana aparte. Sí. Y luego después le dice, bueno, ¿de dónde te basaste para sacar esas cantidades y justificar que se construye un estadio y justificar que metan ya miles de aficionados en medio de una pandemia? Y el señor saca números alegres diciendo que la derrama de turismo regional, considerada una ocupación promedio, genera en promedio 306 millones cada fin de semana, pero esa derrama era sin estadio, o sea que no debería de haberla contemplado para justificar los 400 o 600 del estadio. Luego dice, afluencia al estadio en aficionados, 20,000 aficionados, o sea como si todos los partidos se fuera a llenar el estadio, casi 49 millones de pesos. Derrama en mercado local, bares y cantinas y restaurantes y hoteles, 50 millones de pesos, o sea que ellos consideran que de los 20,000 aficionados van a llenar el estadio. Los 20,000 vienen ya sean de Torreón o de Guadalajara, a ver a las Chivas o ver al Santos o ver a los Rayados de Monterrey, y todos van a gastar en promedio por partido 2,500 pesos en tomar, si pones hasta el que comer y comprar boleto, y aparte otro tanto después en hoteles, y eso les da 405 millones de pesos, que luego lo inflan a 600 y dicen, hacen sus cuentas alegres en base a mentiras. Pero fíjate, hasta la mentira ahí les puede rebotar, ¿no? Para todos los sinaloenses. Lo que está diciendo ahí es que es carísimo ir a Mazatlán, ¿no? Sí, que ahora que arreglamos Mazatlán y lo dejamos precioso, ahora nos va a salir carísimo ir. Ahí él mismo lo está diciendo, ¿no? Sí, por ejemplo, estaba escuchando a un panista emblemático, el tal famoso Roberto Zeus Osuna. Hace unos días entré a su muro y lo cuestioné porque dijeron, el perfil del turismo que buscamos en Mazatlán no lo hemos tenido. Estamos buscando perfiles mejores que den dinero. ¿Cuáles? Pues lo de los canadienses. De ahí viene, y esto a lo mejor no lo contemplan, pero es parte de lo mismo, el impuesto del 3% sobre hospedaje, que se va a la promoción turística, aparte de esos 1,180 millones de pesos, para que financien vuelos desde diferentes partes de Canadá, Montreal, Toronto, Winnipeg, Vancouver, que les salgan casi gratis a los canadienses para venirse para acá. Así es, y vienen directamente ¿a quiénes? A los hoteles que ellos tienen. Entonces todo eso en realidad es una forma de... Es un negocio redondo. Es un negocio redondo y es una forma legal de desviar recursos para intereses privados. Por eso Quirino habla como empresario. Estamos hablando que a lo mejor más de la mitad o el 60-70% de la infraestructura, digamos, de grandes proyectos de obra pública, se ha ausentado de los 17 municipios del estado de Sinaloa, incluyendo la capital, que es Culiacán, que no han podido ni siquiera terminar la biblioteca Gilberto Owen, o de ciudades tan importantes como Los Mochis o como Guasave, y que se ha concentrado directamente en la ciudad de Mazatlán y no en infraestructura básica. Hay ausencia de hospitales, hay ausencia de escuelas, hay ausencia de drenaje, donde salen las aguas fétidas, hay ausencia incluso de pavimentación. Te sales a las partes conurbadas de la ciudad de Mazatlán y hay cinturones de miseria desplazados y solamente a ciertos sectores que involucran, ni siquiera el sector pesca ni el poco sector industrial que tenga la ciudad de Mazatlán. A eso lo han hecho a un lado, directamente al sector turístico. En esto que estás comentando de las mentiras que tienen tanto el gobernador como el secretario de Finanzas, por ejemplo, vea usted estos casos, ¿no? Lo que son los organismos autónomos como la Fiscalía del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Acceso a la Información, el Tribunal de Justicia Administrativa, ellos han recibido o tienen autorizado un presupuesto de tal, por ejemplo, la Fiscalía de 1,000 millones, la Secretaría de Administración y Finanzas le ha otorgado 300 millones y ellos en su portal de internet marcan que se les ha entregado estos 1,000 millones de pesos. Es decir, el grosor de las mentiras que están haciendo todo en este gobierno, pues es totalmente alarmante, ¿no? Y todo esto que estamos diciendo, por supuesto que lo van a sacar ya que haya salido Quirino Ordaz, ¿no? La Fiscalía en el gobierno, por ejemplo, de
Quirino Ordaz, tiene un presupuesto autorizado esos 3 años de 2,000 millones de pesos. Y la Secretaría de Administración y Finanzas dice que ya se los dio. La Fiscalía responde que son 848 millones los que ha recibido. Es decir, más de 1,200 millones de pesos andan perdidos por ahí, en donde ni el Congreso ni ningún organismo anticorrupción ha metido las manos. El jineteo del recurso también lo traen por todos lados. El secretario de Finanzas dice que no hay dinero y que no hay dinero, y estamos viendo la cantidad de inversión, miles de millones que le han hecho a sus negocios. Hay algo de fondo mucho más importante, ¿no? Ese que en Sinaloa la lucha contra la corrupción, las instancias responsables de combatir la corrupción no existen, no funcionan, están muertas. ¿O son cómplices? Ahí tenemos al Comité de Participación Ciudadana, el Sistema Estatal Anticorrupción, metiendo una controversia constitucional porque le dieron la facultad de elegir a los testigos sociales en la obra pública, por ejemplo, ¿no? No me toca a mí. Bueno, estos tipos que no hacen nada, que no tienen absolutamente ningún aporte al combate de la corrupción desde que se creó este organismo, están renegando porque se cargaron tantito la mano en chamba. Entonces, 70,000 pesos mensuales que te están regalando nomás para que seas tapadera, para que te calles, para que solapes, que todo dar. Y ahora, 107,000 a los diputados. Díganme un caso emblemático de la Fiscalía Anticorrupción, un solo caso, menciónenme aquí y me callo ya, me callo. Ah, pues sabes que no hay. Sí. Menciónenme a qué exalcalde o qué político en funciones o desfunciones ha jalado el Congreso del Estado para un juicio político. ¿Sí? Menciónenme ustedes algún funcionario de alto nivel del gobierno anterior que vaya a pisar la cárcel. ¿Sí? Me sigo callando todavía si me lo mencionan. Y díganme si no es cierto que el último día, por ahí el 31 de octubre, si octubre está el 31, no van a estar hablando de la corrupción de Quirino todo el mundo. Todos estos que se callaron, que guardaron silencio, van a estar hablando de la corrupción de Quirino. Y van a guardar las fotos con él. Y dirán los mazatlecos, ¿qué tienen esos tipos contra Mazatlán? No tenemos nada contra Mazatlán. Mazatlán es un polo estratégico de desarrollo. O contra la inversión. Mazatlán es la clave del corredor económico del norte. Solo le falta el ferrocarril para ser un puerto de gran importancia nacional. Y nosotros queremos que Mazatlán crezca, pero que ese crecimiento se traduzca también en desarrollo social, en empleos, en bienestar para las familias que viven en los rincones, por allá ya mencionabas, sin agua, sin drenaje, en viviendas todavía de lámina, con escuelas todavía de cartón, aunque digan que no hay, sí las hay. Por eso estamos aquí planteando esto. No, que crezca Mazatlán, que crezca Sinaloa, que le metan lana en todos lados, pero también que las familias se beneficien, por favor. Y desde esta mesa mandamos este llamado. Hemos estado tratando de hacer equipo con algunos abogados para meter pues algo al Congreso que nos ayude a los ciudadanos a que cuando vamos a Mazatlán haya un descuento, porque nosotros ya pusimos el dinero para esa inversión. Algo similar que pasa en Cancún. En Cancún a la gente que vive en Cancún le hacen un descuento porque los hoteleros entienden que el recurso también ha salido del Estado, ¿no? Ha salido de los bolsillos de nosotros. Eso debemos de replicarlo aquí en Sinaloa. Está bien, ya pusimos dinero, entonces ahora que vamos a Mazatlán, tiene que haber un descuento para la ciudadanía, para la gente de aquí de Sinaloa. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo desde esta mesa, a ver quién se suma. No vaya a pasar en Mazatlán lo que pasa en Cancún, que si te ven mexicano te hacen el feo para entrar incluso a los restaurantes. Pero si te ven que eres turismo europeo o turismo canadiense, entonces te invitan a pasar y todo en dólares. Todo, pero eso pasa con el turismo nacional, no con el turismo de la gente que vive en Cancún. Te lo digo porque allá vive mi padre, sí. Y la gente que vive en Cancún llega y presentas tu credencial de lector y te hacen tu descuento y entras y haces todo. O sea, la gente que viene del interior es así, del exterior de Cancún es así. Sí. Pero yo creo que eso se puede replicar aquí. Hemos invertido muchísimo dinero. Y otra de las cuestiones aquí, Bernardino, es el cambio de política y polarización, digamos, de política social, cambiar a política de ayuda a los grandes empresarios. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez,
quien calificaba personalmente como amorales, poco éticas en la mayoría de estas obras que beneficiaban cuando era precandidato y candidato, y ahora las presume como si fueran de él cuando la mayoría ya estaban en proceso de construcción, ¿verdad? Y dice, gracias a nosotros, gracias a mí, y viene y empieza a hacer caravana con sombrero ajeno de cuestiones que ya estaban empezadas y ya casi algunas terminadas. Quien trae incluso lo del acuario y el parque era Ernesto Coppel, y él fue el que dijo que la inversión ahora sí va a ser, porque era un proyecto que Ernesto Coppel fue el que estaba empujando desde hace años. Y ahora anda con un pingüinario, bueno, cuando los pingüinos son propios del cono sur, de la Antártica, dicen que si acaso incluir animales que estén más cerca del polo norte, etcétera. Cada ocurrencia que van haciendo se la van ellos en este caso, nada más, también para ponerlo sobre la mesa, se nos acaba el tiempo. Estamos viendo que hay una corrupción tremenda, impunidad, el Congreso no sirve de nada, más de cómplice, organismos que también se dedican a la anticorrupción. Pero en todo esto estábamos hablando también de que no hay candidatos como para que se les vea que van a luchar contra esto. Todo eso está así, ya lo sabemos, pero el gran problema de este estado yo creo que ha sido la apatía de su población. Esta forma esta displicencia de no generar una conducta que te permita ir y hacer que esté quien esté cumpla, yo creo que eso es lo que nos tiene con toda esta corrupción. Ahí pasa algo, ¿no? La sociedad, los ciudadanos designan a quien los represente ante los órganos, ¿no? Ante los sistemas anticorrupción, ante el Congreso del Estado, ante las fiscalías, ¿no? Entonces, si eso no funciona, imagínate tú que un ciudadano vaya y denuncie. A los que él puso no le responden, no hacen su trabajo. Entonces, que él tome la iniciativa de ir a denunciar, pero si esos que tienen que tomar las decisiones, establecer las sanciones, llevar los juicios, todo esto, si no le responden, o sea, es mucho el poder del dinero frente a la débil capacidad ciudadana para mover los zapatos de anticorrupción o de justicia, por ejemplo, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo que algo debe de cambiar en la ciudadanía? Todo, como para que haga debe de cambiar mucho. Debe de cambiar mucho. Mira, por ejemplo, el sábado el gobernador entregó su informe al Congreso del Estado. Vienen las glosas o las revisiones, digamos. Desde este momento se puede aventurar que no le van a hacer ningún señalamiento de desviación de recursos, de corrupción ni de ningún tipo. Y se puede aventurar también de que en las campañas los políticos iban a acusar a Quirino de corrupto y de todo, ¿no? Para jalar el voto. Pero cualquiera que llegue al poder no lo va a tocar ni con el pétalo de una rosa. O sea, esos son los amarres que siempre se han hecho de que, pues háblame de mí en la campaña, lo que sea, pero quien llegue pues nos cuidas la espalda. Y por desgracia todo esto, ya para terminar, se va a traducir una deuda que puede ser, que ahorita la están manejando como créditos quirografarios que no pasan por el Congreso del Estado, que son a corto plazo y que tapan un crédito quirografario para abrir 2 o 3 más. Entonces, y que esos créditos también los otorgan otros empresarios que están metidos en la misma mafia. Como los Hank, que han sido los principales otorgadores de créditos. Bueno, a lo que voy es lo siguiente. Como punto final, yo creo que esto, como dicen ustedes, va a estallar a partir del 31 de octubre, cuando tome posesión el nuevo gobernador, se siente, empiece a ver las finanzas y va a haber un rezago de pagos a proveedores y a instituciones bancarias, porque tú puedes sacar un crédito quirografario a menos de un año, ¿sí? Y respaldarlo con las supuestas aportaciones que está llegando tanto vía estatal como vía federal. Pero si tú abres un pozo y cierras un pozo y abres 2 o 3 más, le vas a heredar esa deuda al que venga, y aunque sean créditos que no están aprobados por el Congreso, que no son a largo plazo, sí se tienen que pagar a las instituciones bancarias. Entonces porque es muy fácil gastar el dinero público y malgastarlo y despilfarrarlo, y si al cabo que si yo lo utilicé mal, como por ejemplo los 1,180 millones de pesos, no me va a costar.
porque ya beneficia a mis negocios. Entonces creo que por ahí va a empezar a tronar digamos, el palito del chirrión en la siguiente administración, cuando se vean las obligaciones que se tienen a corto plazo y que son incapaces con el dinero que les va a llegar de la federación y con el dinero que generen vía los impuestos para subsanar, y esto se va después tener que traducir en créditos a largo plazo para poder tapar otros pozos que ya abrieron. Entonces por ahí va a empezar el asunto y van a decir qué sucedió con el dinero, a dónde se fue, dónde lo invirtieron, porque todo este tiempo tú puedes hacer, Bernardino, incluso hasta el Congreso del Estado puede hacer las debidas solicitudes exigiendo que se esclarezca la información, y hasta ahorita se han negado porque simple y sencillamente las han desviado a una cantidad gigantesca de obras, no solamente obras públicas, sino cuestiones inmateriales o insubstanciales, como por ejemplo propaganda, que no sabemos hasta dónde ha llegado y cuánto nos ha perjudicado. Estamos llegando al final de este programa. Usted tiene números, tiene cifras y tiene, por supuesto, también debe de tener la conciencia de generar una reflexión en torno a todo esto. Nosotros hemos construido Mazatlán, nosotros seguimos construyendo la infraestructura en Mazatlán, y nosotros vamos a tener que pagar ahora carísimo el ir a visitar lo que ya hemos construido, y todo eso con la risa de los políticos, pero por supuesto también con la complicidad de todos nosotros. Gracias, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces. Hasta siempre. Hasta luego.